A continuación voy a explicar cómo se ajusta un relé Siemens de sobrecorriente 7SJ62. Este relé, además de la función de sobrecorriente, tiene algunas funciones como sobretensión y subtensión 59 y 27. También tiene incorporada la función de recierre y otras funciones de temperatura. Bueno, antes de mostrar cómo se ajusta un relé, vamos a visualizar aquí adentro cómo está conectado el relé. Inicialmente, bueno, aquí tenemos la parte trasera del relé. El relé se alimenta de 125 voltios de continua, que son estas dos entradas. Aquí tenemos las salidas, unos contactos secos, que lo que hacen es cerrarse cuando necesito que el interruptor se cierre o se abra. Estos son todos los contactos para indicaciones o para diversas aplicaciones. Aquí tenemos las conexiones donde llegan los CTs y los PTs. Adicionalmente tenemos una fibra óptica que lo que hace es la comunicación entre los relés de la misma celda. En esta ocasión tenemos 9 celdas. Este relé se comunica con las demás celdas por medio de esta fibra óptica utilizando el protocolo de comunicación IS61850. ¿Para qué se tienen que conversar ellos? Pues, por ejemplo, en esta aplicación se pueden hacer enclavamientos eléctricos, enclavamientos por comunicación por lo menos, que cuando este relé mantenga el interruptor cerrado, otra celda no me vaya a cerrar el interruptor. Por ejemplo, para una aplicación donde tengamos dos alimentaciones del barraje, pero solo se puede alimentar por una. En este caso tenemos la alimentación del barraje por medio de un transformador principal, y en caso de que se pierda la red, tenemos también unas plantas de emergencia. Entonces hay dos alimentadores que me están alimentando el mismo barraje, que para un funcionamiento normal no pueden estar los dos conectados porque generaría un cortocircuito y un daño severo acá en el equipo. Entonces esta fibra óptica, además de comunicarme entre los relés, hay un anillo, hay un lazo que cierra un anillo y que llega al tablero de control de la subestación, donde también envía los estados de los interruptores, las medidas de tensiones corriente, y se pueden visualizar desde la sala de control. Bien, en este caso tenemos un relé que está protegiendo un transformador de 13 MVA. Para alimentar ese transformador, de aquí esta celda tenemos un interruptor, sale a una red de media tensión que contiene fusibles. Luego entonces hay que pensar en la selectividad con los fusibles. Bien, como este relé principalmente protege el alimentador y el transformador, se deben tener varias cositas en cuenta para poder hacer el ajuste y la coordinación para lograr la selectividad. Primero que todo, como tenemos un transformador, los ajustes normalmente que utilizan diferentes empresas, o los criterios que se utilizan, es que la sobrecorriente de tiempo inverso se puede ajustar entre 1,1 o 1,30. Se puede ajustar entre 1,30 o 130% la corriente nominal cuando los transformadores tienen ventilación forzada. Si no, se aconseja a 1,25 veces la corriente nominal. Además de esto, hay que tener en cuenta la curva de daño térmico, que generalmente la dan los suministradores, y además también la corriente de energización o INRUS. Uno grafica y la curva de sobrecarga. Uno grafica esas curvas, y el relé la curva del relé debe permitirme el arranque o la energización del transformador, y además debe protegerme contra el daño térmico y contra sobrecarga. Bien, aquí en el relé tenemos un panel donde podemos navegar por él. Tenemos unas flechas de navegación, tenemos el menú, escape, enter, unos números para lograr los settings, y unas teclas F1, F2, F3 que se pueden ajustar para que me envíen a un evento en particular. Por lo menos si le doy F3, me envía a la última falla que ha tenido el relé, o al último evento que ha tenido el relé. Bien, ¿cómo ajustar el relé 7SJ62? Primero que todo, le damos en menú, buscamos ajustes o settings, entramos, buscamos el grupo A. ¿Por qué grupo A?
Este relé puede tener más grupos dependiendo del ajuste que se necesite para una línea. Por lo menos si yo tengo una línea con diferentes distancias, se pueden ajustar diferentes grupos de protección con diferentes, para que me proteja ciertas partes de la línea. Entonces en este caso, como nosotros lo tenemos un grupo, tenemos habilitada la función de grupo A. Cuando entramos, encontramos, la primera que encontramos es Phase Over Current, sobrecorriente de fase. Luego tenemos la sobrecorriente de tierra, tenemos la Inrush. Adicionalmente tenemos una falla contra circuito abierto de los fusibles o de los mini circuit breaker que protegen los PTs, el secundario de los PTs. Esta función por lo general se utiliza en la protección distancia, porque la protección necesita tanto de medidas de corriente como de tensión, y si se llegara a perder la tensión el relé no podría pues detectar una condición de falla, ya que no puede tener la relación de tensión sobre corriente para hallar la impedancia de falla, y con esto pues disparar el interruptor. Generalmente si yo activo esta función en la protección distancia, me puede generar una alarma, una indicación de que está abierto, o también me podría disparar los interruptores pues para evitar algún problema. También tenemos una falla del fusible del monitor del que alimenta el relé. Esto pues indicaría que también pueden ser mini circuit breakers de la alimentación principal del relé. Bien, entonces para hacer un ajuste de la sobrecorriente de fase, entonces entramos y ¿cómo está la función? La función está encendida. Aquí tenemos la sobrecorriente instantánea de tercera etapa, y mayor significa de tercera etapa. Esta protección pues más o menos se explica en la plataforma, en el tema 4, fundamentos de las protecciones. Entonces en este caso tenemos la tercera etapa deshabilitada, con un tiempo pues también deshabilitado, la segunda etapa también, y la primera etapa sí la tenemos habilitada. Esta sobrecorriente de instantánea se ajusta más o menos a 6 veces la corriente nominal multiplicado por 1,3, que fue el caso de este ajuste, ya que tenemos transformadores con ventilación forzada. El valor que nos dio fue 32,63 amperios. Si yo necesito hacer un cálculo o necesito cambiar el ajuste, ingreso, aquí me dice que si necesito cambiar los ajustes, y yo le doy la clave que generalmente nos la da el suministrador del equipo. Le doy enter y ahí ya me sale un cursor que me dice dónde estoy ubicado, y me sale el ajuste, ¿cierto? Listo, acá yo puedo cambiar los ajustes con las teclas o con los números. Puedo seleccionar el ajuste que yo quiera, hacer los cambios, colocar 7, 9. En este caso pues voy a dejar los ajustes como inicialmente están, porque pues este es un equipo que ya está seteado, ya tiene el ajuste de las protecciones. 63. Bien, listo. Hasta el momento no tenemos ningún ajuste guardado. Ahorita cuando yo me vaya y le dé atrás, él me va a preguntar si yo necesito hacer los ajustes. Entonces vamos a seguir ajustando el relé, y a lo último me pregunta si yo quiero dejar los cambios. El tiempo de ajuste de la instantánea, el tiempo de ajuste se da en 0,01 segundos según el estudio de coordinación. ¿Qué hay que tener en cuenta para ajustar esta protección en un transformador? Que esta protección me permita el arranque o la energización del transformador, ¿sí? Esta protección por lo general no se aplica para protección de transformadores, porque pues en ocasiones algunos relés no tienen restricciones, y cada vez que se energiza el transformador me va a presentar un disparo pues el relé. Pero este relé tiene una función que ahorita la vimos, la que inicialmente expliqué, una función de Inrush, que es un filtro de segundo armónico. El segundo armónico es cuando se energiza un transformador, la corriente que aparece tiene una característica pues de segundo armónico elevada, que hace que se me incremente el nivel de corriente y pues me dispare el interruptor.